con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Estamos juntos contigo y los tuyos en este segmento de Descubra. Descubra la Biblia. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras y extraemos de sus páginas verdades para nuestros tiempos. ¿Sabes? Nadie le gusta ser humillado. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser humillado. De verdad es terrible, y especialmente para una persona que es orgullosa, un narcisista. Ser humillado es terrible, especialmente los presidentes de países, políticos, artistas, cuando son humillados por las noticias porque dieron una información equivocada, como un presidente de Latinoamérica que dijo que Jesús nació en Jerusalén. Estimados, enseguida las noticias le cayeron encima. Se burlaron por todas partes y fue humillado. Pero como uno está en poder, puede rápidamente sacarse esa humillación y aplastar los que lo humillaron. Ahora vamos a ir a este tremendo monarca, Nabucodonosor. El próximo capítulo en la serie de Daniel. La humillación de Nabucodonosor. El máximo monarca. Él reinaba. Su palabra no era cuestionada. Él había construido una ciudad que no había rivalidad alguna. Ninguna otra ciudad en Egipto y en otras partes del mundo podían llegarle ni siquiera a los pies de Babilonia, con sus jardines colgantes. Y ahora vamos al relato bíblico. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias de su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
Los acontecimientos de este capítulo pertenecen, a la segunda mitad del reinado de Nabucodonosor. Su reinado fue de 43 años, tremendo. El rey estaba, floreciente en su palacio en Babilonia. Sus campos habían producido abundantemente y olvidó su responsabilidad con Dios, a quien le debía su prosperidad. Pero ahora se lo puso en él mismo. La súbita manera en que este acontecimiento se presenta ilustra en forma adecuada yo diría, inesperada y repentino suceso. El rey primero llamó a los otros sabios que se ocupaban de las ciencias ocultas. Pero ellos demostraron incapacidad para satisfacer al rey. Yo no sé, este rey no entendía, no comprendía, seguía terco con estos ocultistas. Entonces mandó llamar al hombre que en una oportunidad anterior había demostrado superior habilidad e inteligencia en la interpretación de sueños. Eso lo vimos en el capítulo 2, con la estatua grande de Nabucodonosor. Estimados, vemos de que ahora él se da cuenta que Daniel es la única persona. Entonces, él decide llamarlo. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Te voy a decir. Porque Daniel era un hombre franco. Decía las cosas como él las sentía. Él no venía con hipocresía y tratando de ser, como dicen en algunos países, lambiscón, o sea, una persona que está constantemente subiéndole el ego al rey. No, él era respetuoso, pero él no se dejaba sobornar y él no sobornaba a nadie. Entonces, ese tipo de personas sí son respetadas por un líder de un país, pero no los quieren tener a veces muy cerca porque le dicen las cosas como son. Entonces, veamos algunos puntos importantes. En primer lugar, la sabiduría divina usa parábolas. ¿Por qué? Porque es la manera de Dios. Primero, para que no sea interpretado por los ocultistas. Y vemos que dice que estas parábolas usaban figuras como medios para transmisión de la verdad. Ahora, amigo que me escuchas, los símbolos ayudan al lector y al oyente a recordar el mensaje y su importancia. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Vemos en tercer lugar, en la antigüedad se acostumbraba a buscar un significado para todo sueño extraordinario. Y esto me ha pasado a mí, que termino una reunión en una noche, en alguna campaña evangelística, y vienen varias personas a preguntarme y me dicen, mire, he tenido este sueño, ¿usted podría interpretarlo? ¿Qué será? Y yo le digo, mire, yo no tengo el don de profecía, pero sabe, tal vez algún día lo tenga, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted comió mucho anoche? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque en mí no está ese conocimiento. Estimados, pero aquí era otra cosa. Dios empleó un sueño como un instrumento para exponer sus designios. Mira, los traductores judíos, sus nombres Aquila y Símaco, traducen la palabra vigilante como egregoros, el que está alerta. O sea, alguien que vino a darle este sueño. Vamos a ver. En términos se encuentra el término en el libro de Enoc y en otros escritos apócrifos judíos para designar a los ángeles superiores, malos o buenos puede ser, que velan y no duermen. Tremendo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento vemos la única mención del término vigilante.
Y es interesante porque por la raíz etimológica, cómo es usado. Las expresiones santo y descendía del cielo muestran que el vigilante es un mensajero, celestial y no diabólico. Además, se reconocía al vigilante como portador de las credenciales de Dios. Y así seguimos. Vemos nosotros que además menciona el término corazón, palabras cúlticas, que en esta instancia parece indicar naturaleza. El rey tomaría la naturaleza de una bestia. Esta maldición duraría 7 tiempos o 7 años literales. Aquí no podemos usar el principio día por año. ¿Por qué? Porque esto tenía que ocurrir en el tiempo de Nabucodonosor, no después de él. La mayoría de los intérpretes, tanto antiguos como modernos, explican que la palabra aramea idán, tiempo, significa año. El texto de la versión de los 70 dice 7 años. Entre los primeros expositores que afirmaron esta opinión se encuentra, Josefo, Jerónimo, Rashi y Jefet, tremendos eruditos de sus respectivas épocas. La mayoría de los expositores modernos también están de acuerdo con esta interpretación. 7 tiempos son 7 años. El trato de Dios con Babilonia y su rey había de ser una ilustración, yo diría pura, una ilustración sincera de parte de Dios para las naciones y para los futuros reyes que iban a ocupar esos puestos. Así verían los resultados de aceptar o rechazar el plan divino. ¿Sabes? En los asuntos de las naciones, Dios está siempre ejecutando silenciosa y pacientemente los consejos de su voluntad. Algunas veces, como en ocasión del llamamiento de Abraham, ordenó que sería de acontecimientos destinados a demostrar su sabiduría divina. Otras veces, como en el caso del mundo antediluviano, permitió que el mal siguiera su curso para así dar un ejemplo de lo que significa oponerse a los principios correctos. Y también, como en la liberación de los hebreos de Egipto, Dios interviene para que las fuerzas del mal no venzan a los instrumentos que Él ha dispuesto para la salvación del mundo. Ya sea que Dios ordene, permita o intervenga, el complicado juego de los acontecimientos se halla bajo el control divino. Es lo que vemos hoy en día. Nos preguntamos por qué allá por Ucrania y Rusia, por qué el gran problema en Israel, en Palestina. Vemos nosotros que a veces el propósito divino predomina, ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos, aunque no nos guste. Ahora, hay un libro que me fascina, es el libro Educación. Páginas 174 al 175 tiene un mensaje que debemos captar. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a cada una ha dado la oportunidad de ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si éstas cumplirán el propósito del vigilante y santo. Luego, podemos irnos al libro Patriarcas y Profetas, que lo puedes conseguir por medio del internet, ordenarlo, es un libro precioso. Página 576. Una nación es fuerte en proporción con la fidelidad con que cumple el propósito de Dios para ella. Su éxito depende del uso que hace del poder que se le encomienda.
Su cumplimiento de los principios divinos es siempre la medida de su prosperidad y su destino está determinado por la actitud que sus dirigentes y pueblo tienen hacia esos principios. Tremendo, ¿no es cierto? Esto es impresionante. Luego el mismo libro continúa mostrándonos otras dimensiones. Veamos. Dios imparte sabiduría y poder que mantendrán fuertes a las naciones que le permanezcan fieles, pero abandona a las que atribuyen su gloria a las realizaciones humanas y actúan independientemente de Él. Veamos conceptos importantes. En primer lugar, los hombres que rehúsan someterse al gobierno de Dios son enteramente ineptos para gobernarse a sí mismos. Un libro que te recomiendo que lo compres por medio del internet. Puedes pedirlo, se llama Conflicto de los Siglos, página 641. Número 2. Cuando en vez de proteger a los hombres, una nación se vuelve cruel, orgullosa y opresora, su caída es inevitable. El libro Educación, página 171. Y es interesante que esto lo estamos viendo alrededor del mundo. Vemos países como Rusia, China, Estados Unidos, Norte Corea y otros países más, que esto es la moda del día. Y aquí dice que van a ser suplantados. Usted me está diciendo que Estados Unidos va a ser suplantado. Yo no te dije nada. Vamos a dejar que el libro de Daniel te explique en las próximas sesiones. Número 3. Cuando las naciones, una tras otra, rechazan los principios de Dios, su gloria se desvanece, su poder desaparece y su lugar es ocupado por otras. Educación 172. Y por último, el mismo libro dice, todos deciden su destino por propia elección. Y esto es cierto, estimados. Esto es vital, debemos entenderlo en forma cabal. Los antiguos babilónicos estimaban que su ciudad era el ombligo del mundo por el hecho de que allí estaba el santuario del dios Marduk. Ese dios pagano era, considerado como señor del cielo y la tierra, el principal de todos los dioses babilónicos. Por eso Babilonia era un centro religioso sin rival en la tierra. Una tablilla cuneiforme del tiempo de Nabucodonosor enumera 53 templos dedicados a dioses importantes, 955 santuarios pequeños y 384 altares callejeros. Todos ellos estaban dentro de los límites de la ciudad. En comparación, Assur, una de las principales ciudades de Asiria, tenía, solo 34 templos y capillas, haciendo una impresión relativamente pobre comparado a la gran metrópolis de Babilonia. El centro de la gloria de Babilonia era la famosa torre templo Etemenanki, conocida por la piedra fundamental del cielo y de la tierra. Tenía una base cuadrada de, 90 metros de lado y 90 metros de alto. Este grandioso edificio, solo era sobrepasado en altura en tiempos antiguos por las dos pirámides de Giza. ¿En dónde? En Egipto. La torre quizá fue construida en el lugar donde una vez estuvo la Torre de Babel. La construcción de ladrillos tenía 7 niveles. El más pequeño y más elevado era un santuario, dedicado al dios Marduk, el principal dios de Babilonia. Esta estructura se lo llamaba Sigurat. El Palacio del Sur era la residencia oficial del rey y el lugar donde se desarrollaban todas las ceremonias del Estado. En el centro estaba la gran sala del trono,
53 metros de largo, la mitad de una cancha de fútbol, y 17 metros de ancho y 18 metros de alto. Quizá era inmensa, esta inmensa sala fue donde Belsasar celebró su último banquete, su fiesta de cumpleaños, donde se escribió Mené, Mené, Tekel, Peres, Uparsim. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna otra sala del palacio era lo suficientemente grande para ubicar a 1,000 personas, 10,000 invitados. Estimados, era algo impresionante esa sala. Ahora, Daniel comprendió el sueño y sus consecuencias. Y ahora, ¿le digo la verdad al rey o no? ¿Se habrá preocupado al tener que revelar su terrible significado al rey? Imagínate. Tú le tienes que dar la interpretación a Donald Trump y decirle las malas noticias. ¿Cómo lo tomaría él? Y Nabucodonosor vio la consternación que se reflejaba en el rostro de Daniel. Por la naturaleza del sueño, difícilmente podría haber esperado oír algo agradable. Por eso, animó a su fiel cortesano para que le presente toda la verdad, sin temor de incurrir en el desagrado real. Las palabras del mensajero celestial implicaban una horrenda fatalidad. Los cortesanos no entendieron la naturaleza del castigo. No se indica la razón de la expulsión del rey de la sociedad, pero quizá fue entendida por el rey. Su soberbia, su orgullo, se creía la divina pomada. Se puede concluir que el castigo fue algún tipo de demencia. Se cree así por las observaciones generales de este versículo que describe, el futuro del rey. Además, se llega a esa conclusión por la declaración de que su razón fue devuelta al fin de los 7 años. No tiene fundamento la objeción de los críticos de que el rey fuese expulsado de su ciudad. No tiene. Claramente, se le comunicó al orgulloso monarca un principio, divino. Pero notemos, los juicios de Dios contra los hombres pueden evitarse por el arrepentimiento y la conversión, pero en él no había arrepentimiento. Era terco como el faraón. Y esa opción le fue dada a Nabucodonosor porque Dios le anunció el inminente castigo un año antes que ocurrieran los hechos, para que se arrepintiera y así pudiera evitar la calamidad, evitar lo que había sido anunciado. Pero el rey no cambió. No cambió su estilo de vida, su orgullo. Era creído. En consecuencia, atrajo sobre sí la ejecución del castigo. En contraste, los ninivitas que tuvieron 40 días para arrepentirse, ¿te das cuenta? Aprovecharon la oportunidad y ellos y su ciudad fueron salvados, no fueron quemados como Dios había prometido. Esto es relevante. ¿Sabes? Amós 3:7 dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios previene a pueblos y naciones de su inminente castigo. Envía un mensaje al mundo hoy para advertir que el fin se acerca, que ya estamos en ese momento de la historia. Puede ser que pocos acepten tales advertencias, pero considerando que han recibido una adecuada amonestación, ningún ser humano tendrá excusa en el día de la desgracia, estimados. No hay excusa.
Los estudiantes de la historia, y especialmente la historia babilónica, recuerdan estas arrogantes palabras al leer las pretensiones del rey en las inscripciones que han sido conservadas en medio del polvo y los escombros de las ruinas de Babilonia. En una de esas inscripciones, el orgulloso rey proclama y dice algo como lo que vamos a leer. Y es interesante porque este puede haber sido el catalizador para que Dios lo viniese con el juicio en ese momento. La cita dice: entonces construí yo el palacio, el asiento de mi realeza, el vínculo de la raza de los hombres, la morada del triunfo y el regocijo. Estimados, esto me deja a mí estupefacto. La Biblia dice que un día se paró él y mirando la gran ciudad, dijo: esta es la ciudad que yo edifiqué. Estimados, esto es serio. Vemos nosotros que se creía lo máximo. Y ahora, Daniel 4:31 dice: vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Notemos algo, estimados, que aquí en el arameo, el idioma que fue esta parte escrita, está diciendo: el reino ha sido quitado de ti, pero en forma temporaria. Ahora el rey ve en forma panorámica que Dios cumple lo que estaba predicho en el sueño. Las arrogantes exclamaciones del rey fueron seguidas por su gran humillación. No se dice si esa voz fue oída por el rey solo o también todo su séquito también oyó las palabras que venían desde el cielo. Interesante, ¿no es cierto? Y dice que se cumplió exactamente lo que Dios había prometido. Veamos nosotros claramente el significado que se cumplió. Comentadores han identificado la enfermedad de Nabucodonosor con una forma de enajenación. Los seres humanos se creen como animales y imitan la manera de la vida de los animales. Número 2, se ha encontrado un ejemplo antiguo de tales enfermedades mentales, una tablilla cuneiforme inédita del Museo Británico, menciona a un hombre que comía pasto como una vaca. Dios no se equivoca, estimados. Dios tiene la razón, tiene la última palabra. El rey solo recuperó la razón cuando reconoció a Dios. Humillado, levantó la vista al cielo en oración y fue elevado de la condición de una bestia bruta al final de los 7 años. El que durante años había yacido por tierra impotente, inútil, fue una vez más restaurado. Qué hermoso es el plan de salvación. La confesión maravillosa, especialmente en la boca de ese monarca de Babilonia que había sido tan arrogante toda su vida, fue algo impresionante. Lo fundamental del milagro que ocurrió en el caso de Nabucodonosor se repite, aunque no en forma espectacular, en la conversión de cada pecador. ¿Será que tú te identificas con él? Dios te está llamando, Dios te está diciendo: entrégate a mí, humíllate delante de mí. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que Él nos ayude? Padre Celestial, bendícenos, danos la sabiduría para aceptar todo lo que tú nos dices en su tiempo y en todo tiempo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito de